Mi hija me difamó públicamente después de ponerse del lado de mi ex durante el divorcio y excluirme de su vida. Años después, intentó colarse en mi boda y ahora exige una disculpa. Antes de empezar, quiero dar todos los créditos correspondientes a Lope de Reddit. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estas historias, gracias. Yo, mujer de 45 años, me casé por segunda vez hace una semana con James, un hombre de 39 años. Él y yo hemos estado juntos durante los últimos 4 años. Nos conocimos a través de amigos en común, y después de vivir juntos casi 2 años, finalmente decidimos oficializar nuestra relación. Pero mi boda casi fue arruinada por mi hija, y James tuvo que echarla para evitar que causara una escena. Ahora todos me culpan y me acusan de haber fallado como madre porque ella estaba muy molesta por haber sido expulsada. Mi hija, Abril, de 19 años, ni siquiera fue invitada a la boda, y sé que suena mal, pero tenía razones válidas para no invitarla. Abril y yo dejamos de tener contacto hace un par de años, porque ella tomó el lado de su padre en el divorcio y me insultó públicamente. Mi exmarido, Donald, de 47 años, y yo, nos divorciamos hace 6 años porque simplemente no éramos compatibles y yo estaba cansada de intentar que nuestro matrimonio funcionara. Nos casamos muy jóvenes, cuando estábamos en nuestros primeros 20 años, y tuvimos a Abril poco después. Las cosas empezaron a cambiar y se volvieron difíciles para ambos una vez que tuvimos a nuestra hija, porque ahora había muchos más gastos que considerar, y Donald no se tomaba su trabajo en serio. Parecía que nunca iba a ser ascendido, y yo tendría que seguir haciendo todo por él. Era incompetente en todas las tareas del hogar, y prácticamente podría decir lo mismo en lo que respecta a Abril. Era simplemente perezoso y parecía que ni siquiera le interesaba esforzarse y ayudarme. Me cansé de hacerlo todo por mi cuenta y estar con él se estaba volviendo agotador para mí, pero aún así me esforcé y traté de que ese matrimonio funcionara durante varios años. Había dejado de amarlo mucho antes de pedir el divorcio, pero estaba intentando que funcionara por el bien de nuestra hija. Desafortunadamente, incluso Abril se estaba convirtiendo en una versión en miniatura de mi exmarido y esperaba que yo corriera detrás de ella y lo hiciera todo por ella. Fue realmente difícil para mí lidiar con ambos, ya que no solo trabajaba en la oficina, sino que no tenía un momento para mí misma ni siquiera después de regresar a casa, y ellos me hacían hacer incluso las tareas más básicas para ellos. Y lo peor de todo era que ni siquiera estaban agradecidos por nada de eso, y prácticamente me trataban como una sirvienta en la casa. Un día me harté y decidí mudarme sin decirle a nadie. Luego, presenté la solicitud de divorcio. Mis padres y un par de amigos fueron muy comprensivos, así que no tuve que preocuparme por dónde vivir ni por encontrar un abogado. Donald trató de que volviera cuando le llegaron los papeles del divorcio, y dijo que cambiaría, pero para mí ya era demasiado poco y demasiado tarde. Rechacé eso y le dije que iba a seguir adelante con el divorcio y que no podía cambiar mi decisión. Intentó muchas veces ganarme y hacer que volviera, pero cuando, incluso después de casi una semana y media, no había cambiado de opinión, cambió de táctica y me dijo que se aseguraría de que me arrepintiera del divorcio. Contrató a uno de los mejores abogados de divorcio con la ayuda de su padre, quien estaba pagando por todo, y decidió solicitar la custodia completa de Abril, haciendo todo lo posible para que yo no obtuviera mucho del divorcio. Su abogado fue implacable, y fue un proceso muy largo y difícil para mí, porque estaban difamando mi nombre y simplemente no tenía oportunidad, ya que habían manipulado todos los hechos y me hacían parecer una persona inestable y egoísta. Lo peor de todo es que me retrataron como una madre terrible y Abril realmente formó parte de eso. Hizo una publicación en las redes sociales durante el divorcio, donde afirmaba que yo era una acosadora y que constantemente la molestaba. Dijo que la hacía sentir miserable y que no quería tener nada que ver conmigo. Después del divorcio, agregó que quería que su padre tuviera la custodia y deseaba que yo ni siquiera tuviera derechos de visita. Eso fue prácticamente el golpe final, porque si Abril misma no quería vivir conmigo, entonces no había ningún sentido en un mediador o una batalla por la custodia. Dejó muy claro al mundo que prefería a Donald sobre mí y que prefería vivir con él. Así que la batalla por la custodia terminó con Donald obteniendo la custodia completa de Abril, y yo obtuve derechos de visita, pero tendrían que ser supervisados. Me quedé con la casa en el divorcio, pero eso fue todo, y me rompió el corazón porque quería que mi hija estuviera de mi lado y se diera cuenta de que su padre no era el hombre que ella imaginaba. Tenía solo 13 años, probablemente por eso no entendía que ser el padre divertido no era suficiente, y que él la estaba criando para ser tan perezosa e incompetente como él. Sería lindo por un tiempo, como lo había sido para Donald mientras estábamos en la universidad. Pero ese tipo de comportamiento no sería aceptable cuando estuviera en el mundo real y no tuviera a su familia para protegerla de las responsabilidades y expectativas de la vida real. Fue devastador para mí, pero aún trato de mantenerme en contacto con Abril a pesar de las cosas que dijo sobre mí, porque obviamente estaba siendo engañada por Donald incluso durante el divorcio. Antes de que ella hiciera esa publicación, solía recogerla de la escuela para pasar tiempo con ella, y ella intentaba convencerme de no seguir adelante con el divorcio, y yo trataba de explicarle que era miserable en ese matrimonio, y que era mejor para todos nosotros.
Si su padre y yo nos separábamos, discutíamos sobre eso, pero al menos me hablaba. En las semanas previas a esa publicación, simplemente me cortó, y cuando intentaba recogerla después de la escuela para pasar tiempo juntas, me evitaba para pasar tiempo con sus amigos o inventaba alguna excusa. Para mí, estaba muy claro que algo había cambiado, y que fue Donald quien la convenció de que yo era la mala en esta situación. A pesar de todo, intenté mantenerme en contacto con ella después del divorcio, pero simplemente no quería hablar conmigo. Y como Donald tenía la custodia completa y yo solo podía tener visitas supervisadas, él tenía mucho más control sobre ella y se aseguraba de que no pudiera verla más de 1 o 2 veces cada 6 meses. Intenté comunicarme con ella en línea, pero me bloqueó. Incluso intenté renegociar los términos de la custodia, pero mi abogado me aconsejó no hacerlo porque era demasiado pronto y ya habían pintado una imagen muy negativa e inestable de mí. También estaba teniendo problemas en el trabajo, así que no era un buen momento para mí. Tomé una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Un día, me presenté en la casa de Donald sin previo aviso y exigí ver a Abril. Hice un escándalo cuando él dijo que no. Abril entró en la sala de estar para ver qué estaba pasando. Cuando la vi, le pregunté directamente si me quería como madre o no. No di rodeos e intenté no mostrar mis emociones. Ella lo pensó un rato y luego me dijo que ya no me consideraba su madre porque yo había roto su familia feliz al ser demasiado egoísta para pensar en ella. Ahora no quería tener nada que ver conmigo. Ya lo veía venir, pero solo quería escucharlo de ella antes de sacarla de mi vida, solo para tener al menos la satisfacción de saber que hice mi mejor esfuerzo y no tendría remordimientos en el futuro. Una vez que Abril me dejó claro que no quería que la buscara más, dejé de intentarlo porque necesitaba recuperar mi vida. Fue una decisión realmente difícil de tomar, porque tuve que cortar a la persona más importante de mi vida, y fue devastador para mí. Pero de alguna manera lo superé y me volqué en mi trabajo. Me mantuve al tanto de Abril y sabía que le iba bien en la escuela. Quise acercarme a ella un par de veces, pero me contuve porque sentía que si quería hablar conmigo y arreglar las cosas, ella tendría que dar el primer paso. Ahora que era mayor y había pasado por tanto, era demasiado frágil para soportar otra desilusión de parte de mi propia hija. Así que no hablé con ella durante años después del divorcio, por lo que ni siquiera consideré invitarla a mi boda. Para empezar, ni siquiera pensaba que quisiera ser invitada, porque si alguien no te contacta después de casi 6 años, probablemente ni siquiera se te ocurre que esa persona quiera reconectar. Así que cuando se enviaron las invitaciones, no incluí a mi hija en la lista porque no habíamos hablado durante mucho tiempo y no quería ser insultada una vez más. Pero de alguna manera ella se enteró de los detalles de mi boda, probablemente por algunos parientes indiscretos, y apareció el día de mi boda. Tuve mucha suerte porque, para cuando ella llegó, James, mi nuevo esposo, y yo, ya habíamos terminado la ceremonia y estábamos a punto de tener nuestro primer baile. Como pareja casada, teníamos un equipo de seguridad excelente porque sabían que no debían molestarnos mientras estábamos en medio de algo. En su lugar, esperaron hasta saber con certeza que habíamos terminado nuestro primer baile, y luego nos llamaron afuera para preguntar si Abril estaba invitada a la boda o no. Aparentemente, la habían atrapado tratando de colarse en el lugar después de que le negaron la entrada la primera vez. Abril estaba furiosa y exigió que la dejara entrar porque, después de todo, era mi hija y merecía estar en mi boda. Honestamente, estaba tan sorprendida de verla que mi cerebro simplemente dejó de funcionar y no pude decirle nada porque era la primera vez que la veía como adulta. Al ver lo alterada que estaba por la llegada de Abril, mi esposo decidió tomar el control y le dijo al equipo de seguridad que la sacaran porque no estaba en la lista de invitados y nuestra boda no era lugar para ella si no estaba invitada. Así que escoltaron a Abril, que estaba pateando y gritando, fuera del lugar. James y yo pasamos un tiempo a solas en el banco afuera para que yo pudiera procesar lo que había sucedido. Estaba muy sorprendida, no esperaba en absoluto que Abril apareciera en ningún momento, ya que nunca había mostrado interés en mi vida desde el divorcio. Me tomó un tiempo darme cuenta de que este era el día de mi boda, y que se trataba de James y de mí, así que estaba bien querer celebrarlo sin que este día se convirtiera en algo sobre alguien más. Después de recomponerme, decidimos unirnos nuevamente a nuestros invitados y distraerme de Abril y su repentina aparición. Tuvimos un día muy divertido, y al final, casi había olvidado que Abril había aparecido en la boda. Pero me lo recordaron al día siguiente cuando Donald me llamó por primera vez después del divorcio para reprocharme lo que mi esposo había hecho. Estaba muy enfadado porque creía que James no tenía derecho a echarla, especialmente cuando era mi boda a la que Abril quería asistir. Me dijo que Abril había aparecido en la boda para tender una rama de olivo y hacer las paces conmigo, pero James lo había arruinado al hacerla salir escoltada. Aparentemente, ella estaba muy molesta y humillada por lo que habíamos hecho, y Donald creía que yo era responsable de eso, así que James y yo le debíamos una disculpa. Le dije que no iba a disculparme porque era el día de mi boda, y si ella realmente quería acercarse a mí a arreglar las cosas, debería haberlo hecho antes y la habría invitado a la boda. Pero el día de mi boda se suponía que era sobre James y yo, y no pensé que hubiera nada malo en echarla,
porque teníamos varias razones válidas para hacerlo. La primera era que había intentado colarse en la boda, y cuando la atraparon, tenía una actitud muy desagradable y actuaba como si tuviera derecho a asistir a una boda a la que no había sido invitada, en lugar de simplemente disculparse y manejarlo de manera adecuada. Así que sabíamos que no había cambiado. Yo le había contado a James todo sobre Abril y su comportamiento en el pasado, así que creo que él juzgó correctamente la situación y tomó la decisión correcta al no dejarla entrar. Además, James y yo habíamos planeado durante meses tener una boda perfecta. Las invitaciones se habían enviado varias semanas antes, así que, si ella sabía dónde presentarse, asumí que sabía sobre la boda desde hacía mucho tiempo. Si realmente quería hacer las paces conmigo, habría contactado antes del día de la boda en lugar de dejarlo para el último minuto. Eso fue muy sospechoso y nos hizo sentir que solo estaba buscando una oportunidad para colarse en la boda y arruinarla, y por eso James no la dejó entrar y tuvo que tomar esa decisión por su cuenta. Pensé que todas estas eran razones válidas y le dije a Donald que Abril tendría que lidiar con su decepción. Él no lo tomó bien y me acusó de ser una madre fracasada. Así que le recordé que no había sido su madre durante los últimos 6 años, gracias al acuerdo de custodia que ellos habían solicitado. También le recordé que fue Abril quien dijo que yo no era su madre, y por eso había cortado los lazos. Él fue quien la puso en mi contra. Así que ahora no tenía derecho a estar enfadado porque ella y yo no compartíamos una relación de ningún tipo. Se molestó y me colgó cuando dije eso. Pensé que todo había terminado, pero luego logró que más miembros de su familia me contactaran para decirme que estaba siendo una madre terrible. Él, junto con toda su familia, ahora me acusa de no comprender los sentimientos de mi hija. Y eso me está afectando. James no piensa que hayamos hecho nada malo, pero yo he empezado a sentirme diferente, y me está volviendo loca, así que, ¿soy la mala por permitir que mi esposo echara a mi hija de mi matrimonio anterior de nuestra boda porque apareció sin invitación? Actualización 1. Hola. James y yo queremos agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original y nos hicieron saber que no estábamos equivocados. Desde entonces, hemos bloqueado a Donald y a todos los que me estaban enviando mensajes, porque no necesito ese tipo de energía negativa en mi vida, y no necesito cuestionarme cuando se trata de mi hija. Honestamente, mi único arrepentimiento es no haber bloqueado a Donald hace mucho tiempo. La única razón por la que no lo hice fue porque siempre esperaba que en algún momento él se acercara y me dijera que Abril quería hablar conmigo y, bueno, supongo que eso sucedió, pero no de la manera que esperaba. De cualquier manera, no creo que sea una mala madre porque simplemente decidí ponerme a mí misma en primer lugar por un día. Y ese era el día de mi boda. Cabe señalar que se suponía que debía ser especial para mí. Si Abril y Donald no lo entienden, pues, mala suerte, porque no voy a disculparme con ninguno de los dos, eso es seguro. Ahora que eso está aclarado, también me gustaría mencionar ciertas cosas que la gente dijo en los comentarios de la publicación original. Algunas personas me acusaron en los comentarios de abandonar a mi hija, y solo quiero decir que realmente luché mucho por obtener la custodia de Abril. Creo que dejé muy claro que, incluso después de la orden judicial de que Abril se quedaría con su padre y yo solo tendría visitas supervisadas, aún intenté verla y revertir la orden. Hice todo lo que estaba a mi alcance para tener una relación con Abril, pero ella fue quien me rechazó, no solo una vez, sino todas y cada una. Y realmente no sé qué habría hecho alguien más en mi posición. No la abandoné, porque ella vivía con Donald, y estuvo bastante feliz sin mí durante los últimos años, eso era muy evidente. Si ella me hubiera querido en su vida, podría haberme contactado en cualquier momento y yo la habría aceptado gustosamente de nuevo en mi vida. Pero la verdad es que ella no me quería de vuelta, así que no me contactó. Y sé que soy su madre, y que siempre debería perdonar a mi hija, incluso si ella no pide perdón. Pero también soy humana, así que espero que esto aclare las cosas, porque odiaría que alguien pensara que abandoné a mi hija. Actualización 2. Ha pasado una semana desde que me casé y Abril me contactó hoy, pero desafortunadamente no fue una conversación agradable la que tuvimos. Me envió un mensaje de texto por la tarde y me dijo que quería hablar conmigo en persona, pero yo estaba en el trabajo, así que le dije que podría hablar con ella una vez que saliera del trabajo, y eso fue suficiente para que se enfadara conmigo. Ella me acusó de no preocuparme por nada más que mi trabajo y por mí misma, y que por eso la aparté de mi vida desde el principio, dejándola crecer sin una madre todos estos años. Me dijo que había estado esperando a que yo me acercara a ella y le dijera que la amaba, pero eso nunca ocurrió. Y cuando decidió que iba a hacer que mi día de boda fuera un poco más especial como un gesto de paz, lo rechacé y dejé que mi esposo la echara. Me dijo que esperaba que al menos me disculpara con ella el día después de la boda y aceptara que había cometido un error al echarla. Pero eso tampoco sucedió, y en su lugar me mantuve firme e intenté justificar mi comportamiento ante Donald y el resto de su familia. Terminó su diatriba diciéndome que estaba decepcionada por la forma en que la estaba tratando, como si ni siquiera fuera mi hija. Ese comentario realmente me afectó porque durante años he estado luchando para que estuviera conmigo, y sabía que Donald era quien la había alejado de mí, así que él era el culpable.
Pero incluso después de crecer, ella no pensaba que me debía una disculpa. Así que perdí la calma con ella y le dije que no tenía remordimientos por lo que había hecho porque ya no confiaba en ella. Después de esa publicación hiriente e injusta que hizo contra mí durante el divorcio, había trabajado duro para salvar mi matrimonio y construir una relación con Abril cuando era más joven. Pero Donald arruinó todo eso, y a pesar de saber la verdad, ella decidió seguir adelante y hacer esa publicación en mi contra para ponerse del lado de su padre. Eso me rompió el corazón, pero aún así persistí y traté de perdonarla porque era solo una niña y no sabía lo que estaba haciendo. Así que seguí intentando restablecer mi relación con ella, pero ella no la quería y me rechazó diciéndome que ya no era su madre. Le recordé ese incidente y le conté cuánto me había dolido y lo deprimida que estaba después de eso, pero ella no tenía idea de ello porque nunca se preocupó por los sentimientos de su madre en todos estos años. Ni siquiera se molestó en contactarme una sola vez. Y no podía olvidar que incluso el día de mi boda, apareció e hizo que el día se tratara de ella sin preocuparse por cómo me haría sentir. Le dije que, si realmente hubiera querido reconectar conmigo, entonces había tenido la oportunidad de hacerlo antes. Pero eligió el día de mi boda porque ni siquiera pensó en cómo lo tomaría yo. Le dije que había crecido para ser tan egoísta y arrogante como su padre, y que no iba a hablar con ella hasta que decidiera cambiar, porque estaba cansada de lidiar con los dos. Me había divorciado de Donald hace ya varios años, pero todavía tenía la esperanza de que Abril no terminara siendo como su padre. Claramente me equivoqué y ella era igual que él. Le dije que podía acercarse a mí una vez que estuviera lista para disculparse, pero hasta entonces, no tenía nada que decirle y no quería saber de ella. No le di la oportunidad de continuar la discusión y desconecté la llamada inmediatamente después de terminar de hablar. No se sintió tan bien como pensé que lo haría, y casi la llamé de vuelta para retractarme de todo lo que había dicho porque, aunque estábamos peleando, me sentía bien ya que al menos ahora me estaba hablando y no pretendiendo que yo no existía. Es raro, pero así es. Actualización 3. Han pasado un par de días desde la última vez que Abril me llamó. Honestamente, esperaba que se pusiera en contacto conmigo antes, pero aún no ha sucedido. Estoy un poco decepcionada de que no me haya contactado todavía, pero no hay mucho que pueda hacer, así que estoy tratando de manejar mi decepción pasando más tiempo con James y planeando nuestra luna de miel, que se supone que empieza en un par de días. James piensa que, si estamos destinados a arreglar las cosas, Abril se pondrá en contacto conmigo antes de eso. Así que realmente estoy cruzando los dedos y esperando que me llame antes de que comience la luna de miel. Pero Donald ha intentado ponerse en contacto conmigo, y obviamente, cada que intenta hablar conmigo, nunca es una buena noticia. Se presentó en mi oficina el día después de que hablé con Abril por teléfono, pero me negué a hablar con él. En lugar de irse como una persona normal, decidió gritar y decirme que necesitaba cortar los lazos con Abril en lugar de tratar de manipularla para que fuera en su contra. También me dijo que la razón por la que ella era como él era porque él había sido quien la había criado mientras yo andaba con otros hombres. Eso estuvo fuera de lugar, y no tenía derecho a decir eso. Así que me di la vuelta en ese momento y le dije que llamaría a la policía y lo denunciaría por acoso si volvía a aparecer cerca de mí. Estaba harta de que pensara que podía decir lo que quisiera y salirse con la suya, y quería asustarlo lo suficiente para que se mantuviera alejado de mí, ya que había tenido suficiente de sus tonterías. Le dije que llamaría a la policía si no se iba, y pensó que estaba blofeando, hasta que saqué mi teléfono y le dije que ya había marcado los números. Todo lo que tenía que hacer era hacer la llamada y estaría en serios problemas. Pude ver en su rostro que no quería irse porque no quería parecer débil, pero después de sopesar las probabilidades en su cabeza, decidió subirse a su coche y marcharse. Honestamente, bien por él, porque realmente habría llamado a la policía si no me dejaba en paz. Cuando se lo conté a James, sugirió obtener una orden de protección contra él, y me encantaría, pero no sé si tenemos razones suficientes todavía. Hemos hablado con un abogado por si lo necesitamos en el futuro, pero por ahora no estamos haciendo nada porque no creo que represente una amenaza real aún. Es débil y estúpido y no le tengo miedo en lo más mínimo, para ser honesta. Actualización 4. Hola. Faltan solo 2 días para que James y yo nos vayamos de luna de miel y Abril finalmente se puso en contacto conmigo hoy. Honestamente, no podría estar más feliz porque las cosas salieron exactamente como esperaba. No solo se puso en contacto conmigo, sino que esta vez realmente se disculpó y dijo que había sido una persona horrible durante los últimos 6 años. Reconoció que había sido la hija de su padre todos estos años, pero después de hablar conmigo por teléfono ese día, había hecho una considerable introspección y se dio cuenta de que había cometido un error. Había intentado hablar con Donald sobre esto, pero su reacción solo confirmó lo que ella temía, que él la había estado engañando todo el tiempo y alejándola de mí por su propio beneficio, porque quería vengarse de mí por el divorcio. Tuvieron una gran pelea el día de nuestra llamada telefónica por la noche, y supongo que por eso Donald se presentó en mi oficina al día siguiente para reprocharme. Pero después de eso, Abril había estado pensando en la forma en que se había comportado conmigo, y se dio cuenta de que la forma en que reaccioné cuando apareció en mi boda había sido completamente normal,
porque obviamente no confiaba en ella como solía hacerlo, y nadie más tenía la culpa excepto ella misma, porque ni siquiera se había disculpado conmigo. Se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Así que ahora quería arreglar las cosas conmigo y asegurarse de no desperdiciar más el tiempo que teníamos juntas. Fue una conversación muy emocional, y decidimos encontrarnos en persona mañana. Incluso me dijo que llevara a James porque sentía que también le debía una disculpa. Así que nos reuniremos para almorzar mañana y realmente espero que todo salga bien. Actualización 5. James y yo acabamos de regresar de nuestro almuerzo con Abril hace una hora, y fue surrealista porque sentí que finalmente estábamos recuperando el tiempo perdido, y nunca había pensado que esto podría suceder. Fue un poco emocional al principio. Y después de las disculpas y demás, comenzamos a hablar de todo lo que había estado sucediendo en nuestras vidas. Fue muy divertido escucharla hablar sobre su tiempo en la universidad. Luego compartimos la historia de cómo James y yo nos conocimos. Realmente pasamos un buen rato, y hemos decidido que nos vamos a reunir para almorzar o tomar un café al menos una vez a la semana. Junto con la terapia, esto va a ser un verdadero shock para Donald, pero Abril me dijo que ya no le importa. Estoy realmente deseando arreglar nuestra relación. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte, comentar, darle manita arriba y activar la campanita, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.